Hola, en este nuevo episodio te quiero hablar de qué es repetir patrones, dejar de repetir patrones. ¿Qué quiere decir liberar al linaje? ¿Cómo influye en nuestro presente el árbol transgeneracional? Nuestros antepasados. ¿Quién es nuestro doble? ¿En quiénes resonamos? ¿En alguno o en algunos de ellos? En nuestro presente hay cierta información que está directamente relacionada y que es parte de un mismo hilo de información que viene de otros que nos anteceden. Situaciones que no han podido ser gestionadas en su momento por aquel abuelo o bisabuela, incluso nuestros padres, y que han quedado como dolientes y cómo desde ese inconsciente que quedó resentida esa situación puede venir hacia nosotros la misma forma de sentir, el mismo tipo de vibración ante hechos que aunque no sean exactamente iguales a los otros, tienen sí un nexo en común, una forma de resentir cierta emoción que está ligada. En el capítulo anterior, que si no lo viste te invito a que lo veas, les hablé de la cuántica y del entrelazamiento cuántico y de cómo científicos físicos cuánticos han encontrado, han descubierto que el entrelazamiento puede producirse también a través del tiempo. Se puede entrelazar una partícula que está en el presente con una que existió en el pasado. Esto explica en gran parte cómo, intentando encontrar el programa que viene desde nuestro transgeneracional, podemos cambiar la información que resuena en nosotros. Una de las herramientas que forman parte importante del método de la biodescodificación clásica, y les hablo de clásica porque en la actualidad ya hay muchos biodescodificadores que prescinden del árbol, que dicen, bueno, no es necesario en todas las descodificaciones ir al transgeneracional. Y de hecho, me ha pasado como biodescodificadora de que fluye una descodificación porque está en tiempo presente la persona y está trabajando sobre su línea de vida y se resuelve, se ve el conflicto programante y sin ir tanto a la investigación del transgeneracional. Ahora bien, como herramienta para mí es importante. De hecho, en mi historia personal, que después les voy a contar respecto al árbol transgeneracional, fue muy importante trabajar sobre el transgeneracional. Por ello, es una herramienta valiosa que aún sigue siendo de consulta ante determinadas situaciones de conflicto programante, gestante, sobre todo en el método de la biodescodificación. Cuando uno va al árbol transgeneracional a ver fechas, nombres, aniversarios, cruces, lo hace desde el síntoma que trae el consultante para trabajar en él. Quiero decir con esto, no es que se hace una lectura, ay bueno, yo soy doble de tal, y sí, porque todos me dicen que soy parecida a esta persona, así como en el aire. No buscamos información por buscarla, se busca en función de la situación doliente que aqueja a la persona que viene a consultar en una biodescodificación. Se va desde lo que llamamos en biodescodificación el síntoma hacia atrás. Dentro del transgeneracional hay mucha información, en la que más acentuamos, donde más ponemos el tilde, es en aquella información que está ligada con los silencios, con los secretos, esto de esto no se habla, esto no se cuenta, esto no se dice, y dentro de qué tipo de silencios, qué tipo de secretos. Bueno,
adulterios, hijos ilegítimos. ¿Por qué hablo de adulterio como algo, hijos ilegítimos? Porque para determinados tiempos históricos, para determinada inconsciente social, familiar, ciertas situaciones que hasta hoy pueden resultar anacrónicas, se vivieron con un nivel de tabú o un nivel de prejuicio o un nivel de implosión, que esto gestó un resentir una y otra vez y una vibración energética que fue grabándose en el inconsciente y que entonces un par de generaciones después, por ejemplo, se puede estar viviendo algo que no necesariamente es la misma situación, pero que está ligada con esa situación y que se vive como algo doliente, angustiante, como un conflicto. ¿Para qué buscamos en el árbol transgeneracional? ¿Con qué necesidad? ¿A partir de qué necesidad? Bueno, es para hacer o echar luz a cierta información, a partir de ahí tomar conciencia de para qué está sucediendo esto, de dónde viene en línea resonando, y así cambiar la percepción y que lo que nos está condicionando en nuestro presente pueda ir diluyéndose. ¿Por qué? Porque le cambiamos la mirada y tomando conciencia de esa situación, entonces cambia la percepción que nosotros y la connotación que le damos a eso. Es más, lo vemos, entendemos lo que está pasando, ¿sí? En el estudio del árbol transgeneracional hay mucho de eso. Muchas veces hay un vacío existencial, situaciones en exceso en nuestra vida y realmente no entendemos bien de dónde vienen, no nos entendemos, sabemos que algo nos está pasando, pero no identificamos ni de dónde viene, ni por qué nos hace ese daño, esa situación. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de que esto que me está pasando a mí ya viene resonando en otro que no lo pudo evolucionar. Entonces, dicho todo esto, vamos a ir a algo más general. Todos venimos por etapas mundiales cronológicas, digamos, por distintos momentos históricos. Nuestro transgeneracional se conforma por tatarabuelos o bisabuelos, depende de las edades de cada consultante, que han atravesado un nivel general, no quiero decir individual, a nivel global, estados de supervivencia. Las guerras civiles, las guerras mundiales, guerras de separatismo, hambrunas, incluso esclavitud. Hasta el siglo XIX existió la esclavitud. Entonces, y el racismo y las persecuciones por religión. Entonces, si bien hay en la actualidad, o sea, hay ciertos fenómenos que atraviesan a la humanidad, digamos que generacionalmente nuestros bisabuelos o tatarabuelos, digamos, en ese rango, les ha tocado sobrevivir. A la generación que le sigue le ha tocado estabilizarse, ¿no? Después de una gran guerra, después de migraciones, de millones de personas que migraron de lugares devastados, después hasta incluso de la bomba atómica. Comenzó una generación, varias generaciones que empezaron a estabilizar, ¿no? Que serían nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces, bisabuelos, tatarabuelos, digamos que la generación de nuestros abuelos. Empezaron a estabilizarse familiarmente, a estabilizar. Ni los bisabuelos ni los abuelos tuvieron a lo mejor
digamos, en generalidades, las posibilidades de gestionar la emoción, porque había que sobrevivir, porque había que estabilizarse. Y después venimos de generaciones también que les ha tocado, digamos, un estadio más a nivel mundial, que es la profesionalización, el desarrollo, digamos, social, tecnológico, de estabilización, pero ya con un grado mayor de profesionalización. Hasta que venimos estas generaciones presentes, padres, hijos, a los que nos toca sentir, influyendo en ese sentir. Esto de la necesidad de parar la pelota y decir, me siento mal, esto no puedo seguirlo así, esto es por lo cual llegamos a que se hayan desarrollado en el mundo entero tantas prácticas que hacen al acompañamiento de este despertar, como les hablé en el primer capítulo, en el primer episodio de este canal. Y desde ahí, nuestro transgeneracional nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque hubo un tatarabuelo o un bisabuelo o un abuelo, un padre, que no pudo expresar, que no pudo gritar lo que le pasaba y que se metió así para adentro su dolor, sus angustias, sus llantos, y que siguió andando. Hay un resonar de cambio y de necesidad en gran cantidad de gente de reencontrarse con esa situación que viene formando a esa familia de la cual venimos. Cuando viene un consultante, obviamente muchas veces salen historias muy dolorosas del árbol, se echa luz a situaciones dolorosas. Y entonces lo que no se pudo expresar con palabras va a resonar con dolor, va a resonar. Y no estamos hablando de expresar, qué sé yo, ay, no me gustó cómo te sentaste en la mesa. Estamos hablando de que seguramente esa chica que fue abandonada por su mamá en 1910, en 1915, no pudo evolucionar y hablar y sentarse a hacer terapia. Cuando se empieza a desandar este camino, se toma conciencia de decir, claro, estos son los programas en los que yo resueno. A veces hay mandatos. Un mandato sería como, por ejemplo, el primer hijo tiene que ser un varón. Eso lo dijo siempre la abuela, que el primer hijo tiene que ser un varón porque es el que va a heredar la manda cuando el padre no esté y va a ser el pater family y tal. Entonces, cuando nacen hijas mujeres como primer hijo, hay un mandato. Te tenés que hacer cargo, tenés que ser el varón, tenés que ser... Entonces hay como una carga en esa primer hija que fue esperada como un varón. Y hay toda una situación que la atraviesa, por la cual viene a consultar, porque siempre hablamos, y esto tiene que quedar claro, siempre hablamos desde donde viene a consultar la persona. Desde la situación aquejante que estoy atravesando, por la cual me presento a una consulta, y quiero resolverla de mi presente, bueno, ir en nuestra línea de vida, encontrar el conflicto que la programó e ir también a reflejar en el árbol ese conflicto. Que seguramente hay alguien en el transgeneracional que lo vivió, que vivió esa situación y que no se pudo resolver. Les vuelvo a decir, como ya lo dije al principio, muchas veces es, digamos, fluye y se resuelve y toma conciencia y empieza a cambiar la percepción sin necesidad de estudiar el árbol y bueno, y de quién sos doble y de quién no. Ahora, a veces fluye por ese lado, porque tenía que ir por ahí, porque estaba ahí la raíz del conflicto. ¿Qué tenemos que buscar cuando vamos al transgeneracional? Los excesos. Se buscan las fechas de nacimiento, ¿no? Fechas de nacimiento, las profesiones, el nombre, el parecido físico.
Todo eso hace en un resonar que nos puede dar indicio de por dónde estamos ligados, ¿no? Con quién estamos en esta situación que me aqueja, de quién venimos resonando. Buscar, por ejemplo, las palabras con fuerza, con poder, ¿no? Programación neurolingüística, cómo resuenan. Entonces, ciertas frases, ciertas palabras dichas por una persona con autoridad dentro del transgeneracional, cómo marcaron un rumbo. Muchas veces hay situaciones como, por ejemplo, la abuela siempre decía, hay que hacer esto y lo otro y lo otro. O mamá, no, mamá siempre nos dijo, tata. Bueno, esos son mandatos. Son mandatos que tienen mucho poder, mucho tilde en eso. Ahí donde está el exceso, algo está resonando en nosotros. Donde hay un exceso, hay que ir a buscar. Me gustaría contarles un poco de una situación personal. También les voy a contar de descodificaciones propias. ¿Por qué para mí es importante ir al transgeneracional ante determinados síntomas? Por ejemplo, hace muchos años, allá por el 2015, hice un curso extenso, tipo 10 días alojados de la mañana a la noche en un espacio, estudiando y haciendo prácticas de estos métodos. Y nos había tocado un determinado grupo que éramos todos profesionales, un tutor que era experto en el método y que nos iba guiando en la práctica del método. Cuando estamos hablando del transgeneracional, me toca el turno a mí. Estaba en una crisis personal con respecto a mi profesión. Yo soy abogada y no me sentía bien. De hecho, había estudiado una carrera primero, que era la historia, y faltando poco para recibirme de licenciada de historia, paso a abogacía. Había algo en mí que siempre me llevaba a, tenés que ser abogada, vos como sos tenés que ser abogada. Estamos hablando en los 80. Y hacia fines de los 80, ya con una carrera transitada como estudiante de historia. Bueno, termino pasando mi abogacía y en los 90 me termino recibiendo de abogada. Bueno, empiezo a trabajar de abogada y muchos años después comienzo a tener intermitencias. Dejo el ejercicio de la profesión, voy a trabajar de otra cosa. Vuelvo a la profesión. Siempre era como un ir y un volver. Cada vez que me iba porque no aguantaba más. La presión, las colas, los tribunales, correr, la gente que quería todo ya, los jueces que no te daban bolilla, las causas apiladas, papeles extraviados, realmente, y sobre todo la energía del conflicto, ¿no? El conflicto me seguía. Yo como una persona muy responsable, entonces quería ser expeditiva, pero el elefante judicial me aplastaba. Bueno, lo estaba padeciendo. No fue siempre así, pero a lo largo de todo mi trayecto como abogada, siempre con inseguridades, ante determinados escritos o ante determinadas situaciones, necesitando que alguien más de mi entorno, de conocidos, de profesionales conocidos, lo reviera, que terminaban diciendo lo mismo que pensaba yo, con lo cual era como, había algo que no iba bien ahí. Y siempre volvía. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo? Si sos abogada, vas a estar haciendo otras cosas, ¿para qué? Con todos los abogados que ganan plata, que esto, que lo otro, no hiciste el callo, seguís sintiendo, seguís sufriendo. Y había algo. Entonces, hay un momento de la consulta que hago a este tutor frente a mis compañeros donde les cuento que, estaba en un proceso de una crisis personal que incluso había tenido manifestaciones físicas porque había días que no quería ir, me terminé enfermando. Entonces,
bueno, dejá, no es que no puedo, porque dejo y justo me llama el señor que hace 2 años no le sale el trámite, o el otro, y entonces vuelvo y entonces viene mi socia y me convence y terminamos poniendo un estudio nuevamente. Y bueno, era un loco. Y entonces en ese momento, la mirada de mi mamá, la mirada de mi papá, pero todo desde mí, porque el otro no existe, era yo. Entonces, este tutor, gran descodificador, me dice, a ver, ¿cuáles son los casos que más te vienen como abogada? Porque tiene que quedar algo claro. Yo no estoy diciendo que todos los abogados están reparando a un familiar. No. Estoy diciendo que aquellas personas que tienen un choque con su profesión, que la estudiaron, la ejercen, pero la sienten, no, hay algo que no les permite vivirla bien, vivirla sanamente. Entonces, desde ahí hay un exceso, ¿sí? Hay un exceso. Y en ese exceso teníamos que buscar. Entonces le digo, lo que más me viene, casos de familia. Primer pauta. Porque mi inconsciente habla. Podría haber estado, bueno, en realidad, y no eran solo casos de familia. Yo he trabajado con muchos casos, sin embargo dije, familia. Ok, y dentro de los casos de familia, me dice mi descodificador, ¿qué casos son los que más vienen? Sucesiones, divorcios, alimentos. Alimentos. Siempre tengo una mujer pidiendo alimentos. Bueno, a ver, sí tenía casos de alimentos, como un montón de abogados los tienen, pero a mí me resonaba esa historia. Entonces me dice, ok, y dentro de esos casos de familia, alimentos, decime un caso que te resonó, que te movilizó, que algo, o por horror, o por algo bien vivido, te quedó. Sí, le digo, lo tengo clarísimo. O sea, mi inconsciente hablaba a borbotones, sin darme cuenta. Sí, lo tengo claro. El caso de un padre que vivía en el exterior, post-divorcio, se fue, se casó con una persona en el exterior, o sea, se casó en Argentina, se fue a vivir al exterior y todo aquello que le había empezado a pagar a la hija, todo muy bien, todo genial, cuando él se va, se corta. Y después de varios meses gestionándolo a través de los abuelos y tal, logramos que esta persona viniera, se pusiera frente al juez y el juez le hablara de una manera tan categórica, diciéndole que firmaba esta sentencia, que él podría pagar, pero que la sentencia que firmaba su hija cada día por su desconexión con ella le excedía a ese simple papel que firmaba. Habló muy bien, le habló el juez del tribunal. Y eso, en ese momento, frente a mis otros compañeros de estudio, le dije, y eso fue uno de los momentos en los que más me sentí realizada como abogada. El haber puesto la firma, el haber puesto mi trabajo, mi tiempo, mi conocimiento en ese momento, para mí fue bendecir esa profesión. Y entonces me dice, bueno, ¿quién dejó abandonado en el exterior a un niño o una niña y nunca más lo vio y nunca más le pasó alimentos? Buscá ahí, porque estás resonando y reparando esa historia. Y en ese momento entendí que mi abuelo había dejado un hijo o hija en el exterior al que nunca más pudo volver a ver. Primero, mi abuelo falleció dentro de todo joven, no tuvo un buen pasar los primeros meses, años que llegó a la Argentina, trabajó en el ferrocarril, no lo voy a justificar, hasta que termina desbarrancando en su vida y empieza a reflotar cuando conoce a mi abuela y luego tienen a mi tía, a mi papá. Y entonces en ese momento entendí que estaba reparando. Se puede reparar de dos maneras. Por repetición, estoy repitiendo la historia porque, ¿para qué? Para
tomar conciencia y liberar esa historia, liberando yo, y también libera la información del otro que quedó ahí encajada, resentida. O por complementariedad, por ejemplo, a un alcohólico lo repara un nieto abstemio, ¿no? O, como en mi caso, como abogada, que a la que llegué así a la profesión, como abogada yo reparaba la culpa del otro. Pero yo no había abandonado a mi hijo ni a mi hija, no, no importa. Yo estaba reparando a mi abuelo. Y fue tan grandioso eso que después en el momento, ese sacudón y trabajar en esa toma de conciencia, luego, al muy poquito tiempo, como por arte de magia, mi socia tomó los 2 o 3 casos que nos quedaban en común. Yo pude salir de todas las causas con tranquilidad. La gente con la que estaba conectada como clientes me entendieron. Desde el agradecimiento profundo y desde la alegría de terminar esa profesión que tanto me había ayudado en sanar mi transgeneracional, la dejé. Sin culpas, sin vergüenzas, la dejé desde un lugar de mucho amor. Y realmente me empezó a cambiar, digamos, mi día a día, porque evidentemente yo necesitaba eso. Y no solo fue eso, sino que también había un secreto en la familia, que era el niño en España, o niña en España, ese chico abandonado, esa pareja frustrada allá en España. Y desde mi abuela, el silencio. De España no se habla, a España no se va, en España nada. Mi papá era fiel devoto de mi abuela e inconscientemente todo lo que decía mi abuela lo iba a hacer. Todo. Tanto así que tiempo antes de que mi papá falleciera, mi papá fallece 2 meses antes de que yo haga esta descodificación de la que les estoy hablando, estuvimos a punto de comprar 2 pasajes para ir a España con mi papá, porque mi papá quería conocer el caserío de donde había salido mi abuelo. Quería conocerlo. Lo tenía grabado en una imagen que mi abuelo le había hecho con sus recuerdos y nos lo había contado, descrito a nosotros, mi papá, y yo quería llevarlo, quería ir junto con él. Él fallece, 2 meses después hago esta descodificación, se da todo así porque se tenía que dar así. Y yo, estando haciendo el curso, que eran de 10 días en una provincia donde yo no vivía, mi marido recuerda esa situación y como yo estaba en un mal momento, en una crisis importante en mi vida, él compra 2 pasajes para España y me dice, no pudiste ir con tu papá, ¿querés? Vamos juntos a España. Y vamos y hagamos un recorrido por toda España. Yo ya había ido a muchos viajes, pues soy muy viajera, y había conocido muchas ciudades en Europa y nunca había ido a España. Más que tocar con el aeropuerto para una conexión, no había ido. No conocía Madrid, ni Barcelona, ni San Sebastián, ni Galicia, nada, ni el sur, ni Sevilla, nada. Yo no había ido a España. Claro, España estaba prohibido, estaba vedado en el transgeneracional. Cuando destraba toda esta energía y bueno, aparecieron los 2 pasajes, voy a España. Ya habrían pasado 4 meses de la muerte de mi papá y 2 meses de mi descodificación. Y yo ya estaba en España, recorriendo
toda España, le di la vuelta completa, hasta las islas Mallorca, Ibiza, o sea, estuvimos más de un mes recorriendo toda España. Y por supuesto estuve en Galicia. Y por supuesto estuve en ese caserío. Y en un punto le di la vuelta, hice un círculo virtuoso. Y destrabamos un montón de situaciones a partir de ahí. Trabajar en esos fantasmas que quedan del clan, en esos silencios, es siempre sanador. Siempre sanador. Por eso, si hay algo que ustedes tienen como un vacío, como una necesidad de cambio, como un penar, como un pesar por alguna situación repetida, por no tener hijos o por no tener una pareja estable o por... a través de una descodificación se puede llegar en el transgeneracional a ver algo que pasó ahí y de esa manera entender qué me está pasando a mí. Para finalizar, les voy a contar un poquito cuando se dice el doble, ¿no? ¿Qué son los dobles? El doble es un descendiente de un abuelo, bisabuelo, abuela, padre, madre, de ascenso, o sea, repite a alguien que está por encima de él, y es quien repara los actos u omisiones de aquel ancestro. Y lo repara inconscientemente, como lo que les conté, yo reparando con la abogacía la culpa, el acto, la omisión de mi abuelo. El doble vive la misma experiencia que el ancestro, pero para repararlo. Y esa experiencia no es la misma en los hechos necesariamente, que también puede serlo. A veces es así como les conté ese ejemplo. Lo que es igual es el tipo de problemática. Fíjense, en mi caso particular, cómo yo tenía una problemática a causa de una profesión, de una situación que a mí no me hacía bien, y dentro de esa profesión había algo que resonaba, que era lo que yo estaba reparando una y otra vez, una y otra vez, ¿sí? Y era ese acto omitido, esa situación doliente del otro al que yo reparaba. Yo soy doble del otro. Se repara el ancestro, como les dije, por repetición, experiencias vividas, se comparten tendencias con ese doble, se suele compartir alguna conducta, algún vicio. Por ejemplo, puede haber el caso de una madre ausente y el hijo viene a la consulta porque no puede establecer, o sea, no puede formar una pareja, porque en realidad a quien busca es a su mamá, que estuvo ausente. Y el conflicto que trae es porque no puede estabilizarse con ninguna mujer, con ninguna pareja. Entonces tiene una, y mientras tiene a una busca otra, y mientras tiene a la otra ya está buscando otra. Está buscando a mamá. Y se repara por complementariedad, como les dije en mi caso, cuando se hace lo contrario del doble. O sea, como el caso que les conté, alguien que abandonó un niño en el exterior y formó una nueva familia en otro país y este niño queda sin ese padre y luego una nieta busca a los padres para que alimenten a sus hijos. Así funciona la lógica del transgeneracional. Todo árbol resuena con una cierta lógica, con una cierta conflictividad, ¿no? Hay árboles que resuenan mucho con las carencias, las muertes, los accidentes, las pérdidas prematuras de madres en los partos o hijos enfermos, y resuenan ahí una y otra vez, incluso en el miedo de que eso suceda. Entonces,
Cuando uno comienza a tomar conciencia, eso que pasa se comienza a diluir, porque hay un cambio de percepción. Esa es la función de la biodescodificación. Tomar conciencia de para qué nos están sucediendo las cosas, de qué tenemos que trabajar, liberar, de por dónde se hace el cambio de la percepción. Siempre desde el inconsciente, con un trabajo profundo que nos tiene que pasar por el cuerpo. Lo tenemos que sentir. Yo en aquel momento que hice mi biodescodificación, primero me enojé mucho, todos los años que estudié, todo lo que me pasó, y yo que no quería, y yo esto, y yo lo otro. Después le empecé a pegar la vuelta, porque hubo una energía que cambió en mí, porque yo había llegado ahí tratando de conocer, camino de autoconocimiento, a partir de una búsqueda que comienza por una crisis personal que me hace ir ahí, y, como les dije en el primer episodio, de una necesidad como sanar emocionalmente, surge esta sanación emocional con posterioridad a esa necesidad de búsqueda de autoconocimiento, de encontrarme, ¿no? Comprender, expandir conciencia, conectarme con mi ser interior, creador, conectado con un amor incondicional. De todo eso que les hablé en el primer episodio, lo pueden ver reflejado en esto que yo les conté de mi experiencia en el transgeneracional. Tengo muchas otras experiencias y muchos testimonios de gente que ha descodificado conmigo, con otros descodificadores, y todo esto va a ir apareciendo a lo largo de los distintos episodios del canal. Suscríbete, comentá, compartilo. La idea mía es pasar el mensaje, es que sepan que hay muchas alternativas para resetearnos, para cambiar, para evolucionar, que nada está determinado, que venimos en un mundo de probabilidades y que a partir de nuestra mirada de observador creador podemos modificar, aunque hay que hacer un trabajo de toma de conciencia para cambiar la percepción y desde otra percepción crear nuestro camino de vida según la vida que deseamos. Hasta acá este capítulo, les agradezco enormemente que hayan llegado al final y los invito a seguir viendo, como todos los jueves va a aparecer un nuevo episodio en este canal que he dado en llamar Andando Conscientes. Hasta la próxima.